¿Qué harías si un médico te mirara a los ojos y te dijera que te quedan 2 años de vida, cuando tienes apenas 21 años y acabas de empezar a entender para qué estás en este mundo? La mayoría de personas colapsaría. Pero hubo un hombre que escuchó exactamente esas palabras. Las procesó en silencio dentro de una mente que no se parecía a ninguna otra mente que hubiera existido. Y luego hizo algo que absolutamente nadie esperaba, y que muy pocas personas en la historia de la humanidad habrían podido hacer en su lugar. Siguió pensando, siguió imaginando, siguió construyendo universos dentro de su cabeza, en el momento exacto en que su cuerpo comenzaba a negarse a construir cualquier cosa. Ese hombre no murió en 2 años. Vivió 55 más. Y en ese tiempo extraordinario, en esas 5 décadas y media que nadie le había prometido, y que él decidió no desperdiciar ni un solo día, sin poder mover un solo músculo, sin poder hablar con su propia voz, sin poder abrazar a sus hijos ni escribir una sola ecuación con su propia mano, sin poder hacer las cosas más básicas que cualquiera de nosotros hace sin pensar cada mañana, descifró algunos de los secretos más profundos del cosmos que cualquier ser humano ha logrado descifrar en toda la historia de nuestra especie. Respondió preguntas que los humanos se habían hecho desde que tuvieron la capacidad de hacerse preguntas, y las respondió con herramientas que en su caso eran solamente 2, una mente extraordinaria y una voluntad que ninguna enfermedad pudo doblar. Si nunca has estado aquí antes, bienvenido a Señor Sueño. Este es el lugar donde las grandes vidas se narran como merecen, no como en la escuela. Era enero de 1942. Europa ardía. Llevaba ya 2 años y medio ardiendo, desde que los tanques alemanes habían cruzado la frontera polaca, en aquella mañana de septiembre de 1939 que cambió el mundo, y el fuego se había extendido con la rapidez y la brutalidad de algo que nadie había querido ver venir, aunque las señales hubieran estado ahí. Era en ese mundo, en ese contexto de destrucción normalizada y de futuro incierto, donde Frank Hawking y su esposa Isobel habían tomado una decisión que muchos en su entorno consideraban, si no una locura, al menos un optimismo difícil de justificar. Iban a tener un hijo. Iban a traer una vida nueva al mundo en el momento en que el mundo parecía más empeñado en destruirse a sí mismo que en ningún otro punto de la historia reciente. Lo tuvieron en Oxford. Habían viajado desde Londres precisamente porque Oxford estaba más lejos de los bombardeos, porque había algo razonable en la idea de que un hospital universitario en una ciudad relativamente preservada del conflicto era un lugar más seguro para dar a luz que la capital. El 8 de enero de 1942, en ese hospital de Oxford al que el miedo y la prudencia los habían llevado, nació Stephen William Hawking. La familia Hawking no era rica. En la Inglaterra de posguerra muy pocas familias lo eran, y aquellas que no pertenecían a la aristocracia o a los círculos financieros más elevados vivían con lo necesario, administrando con cuidado lo que tenían, acostumbrados al racionamiento que el gobierno había impuesto durante la guerra y que en algunos casos se prolongó hasta bien entrada la década de los 50. Pero en esa casa había algo que el dinero no puede comprar y que su ausencia tampoco puede destruir. Había inteligencia, había curiosidad genuina por el mundo y había un respeto profundo y cotidiano por el conocimiento. Frank, el padre de Stephen, era biólogo especializado en medicina tropical. Pasaba largas horas en su laboratorio trabajando en investigaciones sobre enfermedades parasitarias que afectaban a poblaciones en regiones del mundo que la mayoría de los ingleses de su época nunca habrían podido localizar en un mapa. Era un hombre serio, dedicado, con esa clase de concentración que hace que los investigadores sean a veces difíciles de entender para quienes no comparten esa misma forma de relacionarse con el trabajo. Isobel, la madre de Stephen, había estudiado en Oxford en una época en que eso era poco menos que una proeza para una mujer. Las universidades británicas más importantes habían comenzado a admitir estudiantes mujeres apenas unas décadas antes, y el ambiente que les esperaba cuando cruzaban esas puertas no era precisamente el de la bienvenida igualitaria. Isobel había tenido la inteligencia, la determinación y la terquedad necesarias para cruzar de todos modos, para estudiar, para graduarse, para convertirse en la mujer que luego transmitiría a sus hijos el mensaje más importante que alguien puede transmitir, que el conocimiento importa, que las preguntas importan,
que entender el mundo no es un lujo, sino una necesidad fundamental del ser humano. En esa casa el conocimiento no era un adorno, era el aire que todos respiraban. La familia se mudó cuando Stephen era todavía pequeño a St. Albans, una ciudad tranquila y acomodada al norte de Londres, con sus calles arboladas y su catedral medieval y su ritmo de vida, que era exactamente lo contrario del ritmo frenético e impredecible que la guerra había impuesto a la ciudad. Desde que tenía uso de razón, Stephen desarmaba aparatos. Radios viejas que sus padres ya no usaban terminaban en pedazos meticulosamente organizados sobre el suelo de su habitación, mientras él estudiaba cada componente con la concentración de un cirujano y la curiosidad de un explorador que acaba de encontrar un territorio desconocido. Con piezas sueltas encontradas aquí y allá, con cables y componentes rescatados de aparatos que otros habrían tirado a la basura, construía pequeñas computadoras rudimentarias que en los años 40 y 50 eran experimentos de ciencia ficción para un niño de su edad en una ciudad como St. Albans. Y cuando salía al jardín por las noches y levantaba la vista al cielo oscuro sobre él, no veía estrellas, veía preguntas. Veía la superficie visible de algo enormemente más profundo que le estaba esperando, que estaba ahí, que existía y que él sabía que era posible entender si uno se lo proponía con la suficiente seriedad y la suficiente dedicación. Sus compañeros del colegio lo apodaron Einstein, no con la crueldad con que los niños a veces señalan al diferente para hacerle saber que su diferencia es un problema. Lo llamaban Einstein con algo que se parecía más al reconocimiento instintivo que a la burla, esa intuición que tienen los jóvenes para identificar cuando alguien entre ellos está operando en una frecuencia distinta a la del resto, cuando hay alguien en el grupo que ve lo que los demás no ven o que se hace las preguntas que a los demás no se les ocurren. Incluso a los 12 años había algo en la forma en que Stephen miraba el mundo, en la forma en que procesaba lo que le contaban, en la forma en que encontraba conexiones donde otros solo veían datos separados, que te hacía sentir que ese chico veía capas que tú no podías ver aunque miraras el mismo objeto desde el mismo ángulo. En la escuela, sin embargo, no destacaba de la manera que uno podría esperar a partir de esa descripción. No era el primero de la clase, era el 10º, quizás el 15º, dependiendo del trimestre y de la asignatura. Sus calificaciones eran buenas pero no extraordinarias, y eso podría parecer contradictorio, hasta que uno entiende algo que el sistema educativo tarda en reconocer, porque cambiar ese reconocimiento implicaría cambiar el sistema desde sus cimientos. Las escuelas, en general, están diseñadas para medir la memoria y la velocidad de reproducción. Están diseñadas para evaluar cuántos datos puedes almacenar en un tiempo determinado y cuán rápidamente puedes recuperarlos y reproducirlos en un formato predefinido. Y eso no es lo mismo que la inteligencia profunda, no es lo mismo que la capacidad de ver más allá de la superficie de un problema, no es lo mismo que la intuición para identificar qué preguntas valen la pena hacerse. Stephen no era rápido en ese sentido convencional, era profundo, y la profundidad y la velocidad son dos cosas diferentes que a menudo van juntas en los sistemas educativos que premian a ambas por igual, cuando en realidad son habilidades distintas que merecen tipos distintos de reconocimiento. Hubo un maestro que sí lo vio de verdad, un hombre llamado Dikran Tata, de origen armenio, que enseñaba matemáticas en la escuela de St. Albans, y que tenía esa rarísima capacidad que distingue a los grandes maestros del enorme grupo de personas que simplemente transmiten información, la capacidad de ver al alumno que tiene enfrente no como el conjunto de calificaciones que ha acumulado hasta ese momento, sino como el conjunto de posibilidades que todavía no ha explorado. Un día, en una conversación de pasillo con un colega, Tata señaló hacia donde estaba Stephen y dijo algo que ese colega recordaría décadas después. Ese chico va a hacer algo grande. No sé exactamente qué, pero algo grande. Stephen tenía 13 años cuando alguien lo vio antes de que él mismo pudiera. Tata influyó en Stephen de una manera que el propio Stephen reconoció públicamente muchas veces a lo largo de su vida. Le enseñó no solo matemáticas, sino una forma de relacionarse con las matemáticas que era completamente diferente a la relación que la mayoría de las personas tiene con ellas. Le enseñó que las matemáticas no son un conjunto de reglas que hay que memorizar y aplicar correctamente, sino un lenguaje vivo, el lenguaje con el que el universo está escrito,
el único lenguaje que puede acercarse a la realidad con la precisión que la realidad exige. A los 17 años, Stephen Hawking se presentó al examen de admisión de la Universidad de Oxford. Los exámenes de admisión de Oxford son famosos en el mundo académico por su dificultad, no solo por el nivel de conocimiento que exigen, sino por el tipo de pensamiento que requieren. No buscan estudiantes que hayan memorizado bien. Buscan estudiantes que puedan razonar de maneras que van más allá de lo que se les ha enseñado, que puedan enfrentarse a un problema que nunca han visto y encontrar un camino hacia su solución usando los principios que conocen de maneras que quizás nadie les ha enseñado explícitamente. Para Stephen, ese examen fue algo que resolvió con la facilidad que desconcertó a los examinadores, no con arrogancia, porque Stephen Hawking nunca fue particularmente arrogante, aunque tenía una confianza en sus propias capacidades que podía leerse como arrogancia por quienes no lo conocían bien. Fue con la naturalidad de alguien que lleva años pensando exactamente del tipo de problemas que el examen le ponía enfrente, que ha desarrollado esa musculatura mental específica sin siquiera haberse propuesto hacerlo de manera sistemática. Los profesores que revisaron su examen se miraron entre sí sin saber del todo cómo procesar lo que estaban viendo. Entró a Oxford a estudiar física. Era la única opción que tenía sentido para él, no porque le faltaran capacidades para cualquier otra cosa, sino porque la física era el territorio donde las preguntas que a él le importaban tenían sus respuestas, o al menos donde existían las herramientas para buscar esas respuestas. La física era el mapa del universo, y Stephen quería el mapa. En Oxford, sin embargo, ocurrió algo que sorprendía a quienes solo conocían la reputación académica de esa institución. Stephen se aburrió, no superficialmente, no con ese aburrimiento pasajero que tiene cualquier estudiante en ciertos días. Se aburrió de verdad, con la profundidad de alguien que ha llegado esperando algo y ha encontrado otra cosa completamente diferente. No era que la física fuera fácil, aunque para Stephen muchos de los cursos lo eran en un sentido técnico. El aburrimiento venía de otra parte. El ambiente de Oxford en esa época no era un ambiente de personas que quisieran pensar en serio, no en el sentido en que Stephen entendía pensar en serio. Era un ambiente de élite social, de jóvenes privilegiados que estudiaban en la institución más prestigiosa de Inglaterra para tener el pedigrí que les abriera las puertas correctas, que asistían a los cursos como parte de un trámite necesario y que pasaban sus noches en cenas de sociedad y en fiestas de colegios donde se discutía de política y de literatura y de deporte, y de casi todo menos de lo que a Stephen le parecía que valía la pena discutir a las 2 de la mañana. Él quería entender el universo. No en el sentido curricular de superar los exámenes de cosmología y relatividad, en el sentido real de ese verbo, entender, llegar al fondo, quedarse ahí con la pregunta hasta que la pregunta se diera y revelara algo que antes estaba escondido. Desarrolló una estrategia que sonaba escandalosa para cualquier estándar académico convencional, pero que para él tenía una lógica perfecta. Calculó, con ese sentido del humor seco que siempre lo acompañó, que durante sus 3 años completos en Oxford había estudiado en total aproximadamente 1000 horas, algo más de 1 hora al día en promedio. Lo distribuía de manera errática, concentrándose en los problemas que le parecían genuinamente interesantes y dejando de lado lo que le parecía rutinario o mecánico. Para cualquier otro estudiante, esa estrategia habría sido una catástrofe académica. Para Stephen fue suficiente para que, cuando llegó el momento del examen final de licenciatura, sus resultados fueran tan brillantes que los profesores que los evaluaron se encontraron ante un dilema genuino. El nivel de su trabajo rozaba los criterios de la primera clase desde arriba y los de la segunda clase desde abajo, y no era completamente obvio en cuál de las 2 categorías debía clasificarse. Lo convocaron a una entrevista oral, que en el sistema británico funciona como un desempate cuando las calificaciones escritas no dan una respuesta clara. Le preguntaron cuáles eran sus planes para después de la graduación. Stephen los miró con esa calma que ya era característica de él, la calma de quien sabe exactamente lo que quiere y no ve ninguna razón para rodear la respuesta, y dijo: «Si me dan primera clase, me iré a Cambridge a hacer el doctorado en cosmología. Si me dan segunda, me quedaré en Oxford». Los examinadores se miraron entre sí. Le dieron primera clase. La entrevista había servido para recordarles que estaban ante alguien que operaba en un nivel diferente,
y ese recordatorio les bastó para resolver la duda. Cambridge, otoño de 1962. Stephen Hawking tenía 20 años y el mundo por delante, o al menos eso parecía. Había entrado al doctorado en cosmología bajo la supervisión de Denis Sciama, uno de los físicos más respetados del Reino Unido, un hombre que tenía la rara habilidad de identificar el talento antes de que se manifestara completamente y de nutrir ese talento con el tipo de libertad que los talentos genuinos necesitan para desarrollarse. No la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad de seguir sus propias preguntas. Stephen quería trabajar en la cosmología del Big Bang. Quería entender el origen del universo en los términos más fundamentales posibles. Era el campo más ambicioso que existía, el que hacía las preguntas más grandes y que exigía las herramientas matemáticas más sofisticadas. Era también el campo donde los márgenes de lo conocido y lo desconocido eran más difusos, donde había más espacio para que una mente nueva encontrara algo que las mentes anteriores no habían encontrado, no porque las mentes anteriores fueran menos brillantes, sino porque el territorio era tan vasto que las preguntas sin responder todavía superaban con creces a las que ya tenían respuesta. Era el lugar perfecto para Stephen Hawking. Pero algo empezaba a ir mal. Y no en la física. Al principio eran cosas que cualquier persona joven habría ignorado sin mayor reflexión. Un tropiezo en las escaleras sin razón aparente, cuando el peldaño estaba ahí con toda claridad y el pie simplemente no respondió como debía. Una mano que no reaccionó a tiempo y derramó un vaso de agua sobre los apuntes que estaba revisando. Una mañana, mientras intentaba atarse los cordones de sus zapatos de cuero, sus dedos no obedecieron. No fue un momento de torpeza pasajera. Fue algo diferente, algo que se sentía diferente en la textura del fallo mismo, aunque en ese momento no hubiera manera de saber exactamente qué significaba. Los jóvenes de 20 años tienen una relación particular con su propio cuerpo. Lo asumen como un hecho permanente, como algo que siempre ha estado ahí y siempre estará, que no requiere atención ni cuidado especial porque simplemente funciona. Stephen lo ignoró. Siguió con sus clases, con sus lecturas nocturnas, con las conversaciones largas con Sciama sobre los problemas que le parecían más urgentes, con las noches en que las ecuaciones lo seguían a la cama y él las seguía de vuelta. Pero los avisos continuaron, con una paciencia ominosa que no cedía. En diciembre de 1962, cuando volvió a la casa familiar en St. Albans para pasar las vacaciones de Navidad, su madre lo observó. Isobel Hawking tenía esa mirada que tienen las madres, esa forma de ver que no se aprende en ninguna parte y que no puede fingirse porque viene de años de haber memorizado cada gesto, cada postura, cada manera en que el hijo mueve la cabeza o usa las manos o camina por la habitación. Y Isobel vio algo que la preocupó, algo en la forma en que Stephen se movía que no era como siempre. Algo en su postura, en la forma en que a veces perdía el equilibrio en momentos en que nadie más lo habría perdido, en la forma en que sus gestos tenían a veces una excitación pequeña, pero perceptible que antes no estaba ahí. Lo llevaron al médico, y comenzó el proceso que toda familia teme incluso antes de saber exactamente qué es lo que teme. Ese proceso de pruebas y análisis y consultas con especialistas que tiene la crueldad específica de mantenerte suspendido en la incertidumbre, de no dejarte llorar todavía ni respirar tranquilo, de instalarte en ese espacio intermedio entre la esperanza y el miedo, donde el tiempo transcurre de una manera completamente diferente al tiempo normal. Las semanas que se vivían en esas salas de espera, mirando revistas sin leerlas, escuchando los propios pensamientos amplificados por el silencio clínico, eran semanas que pesaban más que los meses anteriores juntos. En enero de 1963, cuando el proceso de diagnóstico llegó finalmente a su conclusión, Stephen Hawking tenía 21 años. El diagnóstico fue esclerosis lateral amiotrófica, ELA, un nombre técnico para una crueldad específica y perfectamente calculada. Una enfermedad neurodegenerativa que destruye progresivamente las neuronas motoras, que son las células del sistema nervioso central y periférico que controlan el movimiento muscular voluntario. En la ELA, esas células mueren una a una y los músculos que controlan, al perder la señal nerviosa que los activa, se van atrofiando y paralizando. El proceso es irreversible y progresivo, no hay punto de detención, no hay meseta estable, no hay manera de revertir el daño ya hecho.
El cuerpo cede, siempre hacia adelante, siempre hacia más. Y el detalle que convierte la ELA en una de las condiciones más brutales que existen es este: el cerebro no se afecta, la inteligencia permanece intacta, la memoria permanece intacta, la capacidad de sentir, de desear, de entender lo que está ocurriendo, de amar y de tener miedo, y de querer cosas que ya no podrán tenerse, todo eso permanece completamente intacto. La mente sigue viva dentro de un cuerpo que lentamente deja de responder. Es la definición más precisa de un tipo de prisión que nadie debería tener que conocer. Le dijeron que le quedaban, como máximo, 2 años de vida. Detente aquí. No sigas leyendo durante un momento. Piensa en lo que significa estar en esa habitación. Tienes 21 años. Acabas de entrar al programa de doctorado más ambicioso de la física en la institución más respetada de tu país. Has pasado toda tu vida construyendo hacia algo que apenas empiezas a vislumbrar en su forma completa. Estás comenzando a tocar con los dedos el borde de las preguntas más grandes que el universo tiene para ofrecerte. Y hay un médico frente a ti con una bata blanca que te mira y te dice que tienes 2 años, que el tiempo que imaginabas medir en décadas se ha convertido de repente en algo que se mide en meses. 2 años. No una vida entera. No una carrera académica. No el tiempo de ver crecer a los hijos que todavía no existen. 2 años para terminar lo que apenas habías empezado. 2 años para aprender lo que habías imaginado aprender durante décadas. Stephen Hawking cayó en una depresión profunda. No hay manera más honesta ni más precisa de describir lo que ocurrió en los meses que siguieron al diagnóstico. Dejó de trabajar, dejó de ir a la biblioteca, dejó de sentarse frente a las ecuaciones, dejó de tener las conversaciones con Siama, que habían sido la parte más viva de su vida en Cambridge. La pregunta era obvia y era aplastante. ¿Para qué? Si el tiempo que le quedaba no era suficiente para terminar el doctorado, si no iba a estar ahí para ver los resultados de su trabajo, si las preguntas que quería responder iban a seguir sin respuesta porque él no estaría para responderlas, ¿qué sentido tenía el esfuerzo? Se encerraba en su cuarto y escuchaba a Wagner durante horas. Esa música colosal y oscura que llena todos los espacios disponibles y no deja lugar para ningún pensamiento que no sea la música misma. Bebía más de lo que debía, con esa lógica self-destructiva que tienen los que piensan que si el tiempo es corto, la precaución es un lujo que no pueden permitirse. Se alejaba de sus amigos porque las conversaciones normales le resultaban insoportables. Esa normalidad de las personas que planean el futuro como si el futuro fuera una cosa garantizada le resultaba a la vez un consuelo imposible de alcanzar y una herida permanente. El universo que tanto quería entender de repente le parecía exactamente lo que a veces parece ser cuando uno lo mira desde el fondo de un dolor que no tiene cura, un lugar indiferente, frío, sin propósito ni dirección, que gira sobre sí mismo, con una indiferencia perfecta respecto a si hay un joven de 21 años en algún rincón de alguna galaxia que está sufriendo de una manera que nadie debería sufrir. Y entonces ocurrió algo que ninguna ecuación física podría haber predicho, porque pertenece a esa categoría de hechos que la física, con toda su capacidad descriptiva, no alcanza a capturar completamente. Se enamoró. Jane Wilde tenía 19 años cuando conoció a Stephen en una fiesta de Año Nuevo a finales de 1962, en esos días de celebración y ruido que rodean el cambio de año y que tienen algo de ilusión colectiva sobre los nuevos comienzos. Era una joven brillante que estudiaba lenguas en el University College de Londres, con un talento especial para los idiomas que era tan natural en ella como lo era para Stephen el talento para las matemáticas. Tenía una risa que llenaba una habitación de la manera en que la luz llena un cuarto oscuro cuando alguien abre una ventana, de golpe, sin aviso, transformando el espacio de manera irrevocable. Y tenía una terquedad suave, pero completamente inquebrantable, que hacía imposible ignorarla una vez que la conocías. Esa clase de firmeza que no necesita elevar la voz porque viene de un lugar tan profundo y tan seguro que la voz alta sería un exceso. Cuando llegó el diagnóstico oficial, en enero de 1963, Stephen intentó alejarse de Jane. No porque su sentimiento hacia ella hubiera cambiado, sino porque entendía, con esa lógica fría y honesta que aplicaba a todo, cuando se esforzaba en ser honesto, que pedirle a una chica de 19 años
que se comprometiera con un hombre condenado era injusto, que convertir la vida de alguien joven en el cuidado de alguien enfermo era un tipo de sacrificio que él no tenía derecho a pedirle, aunque ella lo ofreciera, que el amor, cuando es genuino, implica también no querer que la persona amada cargue con algo que no eligió. Pero Jane no lo vio así. Y la diferencia entre cómo lo vio ella y cómo lo veía él dice todo lo que hay que decir sobre las dos personas que eran. Jane Wilde hizo algo que requiere un tipo de valentía que el mundo no reconoce suficientemente porque es una valentía invisible, que no tiene espectadores ni aplausos ni reconocimiento público, que se ejerce todos los días sin que nadie la vea ejercerse. Eligió quedarse, no por lástima, que es el error más frecuente que comete quien mira esta historia desde afuera y no puede ver la diferencia entre la lástima y el amor porque nunca ha estado en esa posición. No por ese impulso de sacrificio heroico que a veces confundimos con el amor porque suena más noble que la cosa real, sino porque amaba a ese hombre específico, con toda su rareza y su intensidad y su mundo interior inaccesible para la mayoría de las personas, con todo lo que implicaba querer a alguien así, con toda la oscuridad que ese futuro tenía ya escrita en él, con todo el peso de un porvenir que ambos podían ver con una claridad que ninguno de los dos había pedido tener. Y fue ese amor, esa decisión que nadie le había exigido y que nadie le habría podido reprochar no tomar, lo que literalmente salvó la vida de Stephen Hawking, no en sentido metafórico, en sentido completamente literal. Porque fue Jane quien lo sacó del pozo. No de un día para otro, porque los pozos profundos no se suben de un solo salto y nadie que haya estado en uno puede creer que funcione así. Fue poco a poco, con la paciencia y la firmeza de quien ama sin condiciones y sin el romanticismo vacío que pretende que amar no cuesta. Fue Jane quien lo convenció de que valía la pena terminar el doctorado. Fue Jane quien encontró las palabras correctas en los momentos correctos para decirle que el tiempo que le quedaba era tiempo real, tiempo completo, no tiempo de segunda categoría que valía menos que el de cualquier otra persona. Que lo que hiciera con ese tiempo importaba exactamente lo mismo que lo que cualquier otra persona hacía con el suyo, que había trabajo por hacer y que él era la persona que podía hacerlo. Había noches, en aquellos primeros meses después del diagnóstico, en que Stephen se quedaba despierto escuchando la respiración del silencio de Cambridge y pensando en lo injusto que era, porque era injusto. Nadie honesto puede mirar una situación como esa y encontrarle la justicia. Un joven de 21 años al que la enfermedad le había elegido sin ninguna razón que pudiera invocarse, sin que hubiera hecho nada que lo mereciera, sin que hubiera ningún error ni ninguna negligencia que pudiera señalarse como causa. La enfermedad simplemente llegó, como llegan las cosas más crueles, sin avisar y sin lógica que el afectado pueda usar para consolarse. Lo que Jane hizo en esas noches, y en esos días, y en esa semana tras semana que fue la textura real de sacar a alguien de un pozo profundo, no fue pretender que la situación no era lo que era. No fue el optimismo forzado de quien insiste en ver el lado bueno cuando el lado bueno no es visible desde donde estás parado. Fue algo más difícil y más valioso, fue la presencia, estar ahí. No con respuestas que no existían. No con promesas que nadie podía hacer, sino con la presencia física, concreta, real de alguien que había elegido quedarse y que no iba a ninguna parte. Esa presencia fue suficiente para que algo se moviera en Stephen, para que la parte de él que todavía tenía preguntas sin responder comenzara a pesar más que la parte que sentía que ya no tenía sentido seguir buscando las respuestas, para que el físico que había entrado a Cambridge con la ambición de entender el origen del universo recordara que esa ambición todavía estaba ahí, que las preguntas todavía estaban ahí, que el universo no se había detenido ni un instante mientras él estaba en el pozo y que seguiría sin detenerse tanto si él trabajaba como si no. Y algo cambió en Stephen cuando esas palabras encontraron su camino hacia el lugar en él donde las decisiones reales se toman. Empezó a trabajar, pero no como había trabajado antes de la enfermedad, con la despreocupación relajada del que tiene tiempo de sobra, del que puede darse el lujo de avanzar despacio, porque el horizonte está lejos y no hay prisa. Trabajó con una urgencia nueva, con una intensidad que solo pueden tener quienes han mirado al reloj
y han visto que las agujas no se detienen para nadie, que el tiempo que se gasta en no hacer nada es tiempo que no vuelve. Cada hora que pasaba era una hora real, una hora de las pocas que tenía. Cada idea que encontraba era potencialmente la última idea importante que tendría. Y esa presión, en lugar de paralizarlo como habría paralizado a la mayoría de las personas, lo encendió. Lo que comenzó a emerger en esas horas de trabajo concentrado y urgente, en esos meses en que el diagnóstico que debería haberlo detenido se convirtió en el combustible que lo impulsó, sería uno de los aportes más importantes y más duraderos a la física teórica del siglo XX. Para entender lo que Hawking descubrió y por qué importa tanto, necesitas un poco de contexto. No te preocupes, lo vamos a construir como lo que es, como parte de una historia, no como un texto de libro de física. Albert Einstein había publicado en 1915 su teoría de la relatividad general. Si hasta ese momento la física newtoniana describía la gravedad como una fuerza que actúa a distancia entre masas, que tira de los objetos el uno hacia el otro con una intensidad proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos, Einstein propuso algo completamente diferente y completamente revolucionario. La gravedad no es una fuerza. La gravedad es una curvatura del espacio-tiempo. Las masas grandes curvan el tejido del espacio-tiempo que las rodea, y lo que llamamos gravedad es el efecto de esa curvatura sobre los objetos que se mueven en ese espacio. La Tierra no atrae a la Luna hacia ella porque haya alguna fuerza misteriosa que tire. La Tierra curva el espacio-tiempo a su alrededor y la Luna sigue la curvatura de ese espacio, que es el camino más recto disponible en ese espacio curvo. Era una idea tan radical que cuando Einstein la propuso, muchos físicos la encontraron difícil de aceptar, no porque las matemáticas no funcionaran, sino porque atacaba la intuición más básica que tenemos sobre cómo es el espacio y el tiempo. Nuestros cerebros evolucionaron para moverse en el espacio cotidiano, en distancias pequeñas y velocidades lentas, y no tienen ningún mecanismo intuitivo para entender que el espacio mismo puede curvarse, que el tiempo puede pasar a velocidades diferentes en lugares diferentes, que lo que consideramos realidad fundamental está construido sobre principios que desafían completamente lo que los sentidos nos dicen sobre el mundo. La relatividad general fue verificada experimentalmente en múltiples ocasiones y se convirtió en una de las teorías más sólidamente establecidas de toda la física moderna. Sus ecuaciones describen con una precisión extraordinaria el comportamiento de la gravedad a gran escala, desde la órbita de los planetas hasta la expansión del universo entero. Y fue con esas ecuaciones con las que Stephen Hawking se sentó a trabajar. La idea de que el tiempo tuvo un comienzo es una de esas ideas que la mente intelectualmente honesta tiene que detenerse a procesar realmente, porque su implicación más inmediata es desconcertante. Si el tiempo comenzó en el Big Bang, entonces la pregunta de qué había antes del Big Bang no tiene respuesta posible. No porque no sepamos la respuesta, sino porque la pregunta misma carece de sentido. Antes del tiempo no existe el concepto de antes. Es como preguntar qué hay al sur del Polo Sur. La pregunta parece correcta gramaticalmente, pero señala hacia un lugar que no existe en la estructura de lo real. Stephen Hawking tenía 25 años cuando demostró esto. 25 años, con la enfermedad ya progresando en su cuerpo, con la silla de ruedas que comenzaba a hacerse necesaria, con el tiempo que se acortaba según el pronóstico médico, aunque todavía no había llegado a los 2 años que le habían dado. Su tesis doctoral fue aprobada, más que aprobada, fue recibida con una admiración que en los círculos académicos británicos, donde el tono de las evaluaciones tiende a ser contenido y donde el elogio excesivo se considera una forma de imprecisión, equivalía a algo muy cercano a una ovación. Los físicos que la leyeron entendieron que estaban ante algo que no era el trabajo ordinario de un estudiante de doctorado ordinario, por muy brillante que ese estudiante fuera. Era el primer movimiento de una mente que iba a cambiar el mapa de lo que sabemos. Mientras esto ocurría en el plano intelectual, la vida de Stephen avanzaba con la misma intensidad, pero construida sobre una textura completamente diferente. Él y Jane se casaron en julio de 1965, 2 años después del diagnóstico. Una boda sencilla, lejos de los excesos que a veces rodean los matrimonios de personas con suficiente dinero para permitírselos,
pero cargada de una densidad emocional que la sencillez no podía ocultar. Eran dos personas jóvenes que habían decidido construir algo juntos, sabiendo perfectamente que el terreno era incierto, que el horizonte tenía sombras que la mayoría de las parejas no enfrentan en sus primeros años, que estaban eligiendo algo difícil con una claridad que la mayoría de las personas no tiene cuando hace elecciones mucho más fáciles. Se preguntó algo que parece simple, pero que tiene consecuencias profundísimas. Si el universo se está expandiendo ahora, y sabemos que se expande porque los telescopios muestran que las galaxias se alejan unas de otras con una velocidad proporcional a su distancia, entonces, ¿qué ocurre si ejecutamos ese proceso en reversa? Si tomamos el universo tal como está hoy y damos marcha atrás al tiempo como si fuera una cinta de video, las galaxias que hoy se separan comenzarían a acercarse. Y cuanto más atrás en el tiempo vayamos, más juntas estarían. Más concentrada estaría toda la materia del cosmos. ¿Cuánto podemos ir hacia atrás? Hay un límite. Un punto en que ya no podemos ir más lejos porque hemos llegado al principio. Trabajando primero en las discusiones con su supervisor Dennis Sciama, y luego en una colaboración que resultaría histórica con el matemático Roger Penrose, Hawking desarrolló los que se conocen hoy como los teoremas de singularidad. Son demostraciones matemáticas rigurosas, construidas con las herramientas de la geometría diferencial y la relatividad general, que muestran que si las ecuaciones de Einstein son correctas, y si se cumplen ciertas condiciones físicas razonables sobre la distribución de materia y energía en el universo, entonces el pasado del universo tiene que converger en una singularidad, un punto de densidad infinita donde el espacio-tiempo mismo deja de existir tal como lo conocemos, un punto donde las leyes de la física, tal como las entendemos, dejan de poder describir lo que ocurre. En términos que no requieren conocimiento de geometría diferencial, Hawking demostró matemáticamente que el universo tuvo un principio, que el tiempo tuvo un comienzo, que hubo un momento, hace aproximadamente 13.800 millones de años, en que el espacio, el tiempo, la materia y la energía emergieron de un estado que nuestras ecuaciones no pueden describir. Lo que llamamos el Big Bang no era, según esta demostración, una hipótesis especulativa, sino una consecuencia matemática inevitable de las leyes físicas que observamos operando en el universo actual. Stephen no tenía nada de eso. Hacía todo en su cabeza. Toda la geometría, todo el álgebra, todas las transformaciones y verificaciones que a sus colegas les llevaban páginas de trabajo escrito, él las realizaba mentalmente, en la oscuridad de su mente, en silencio, sin ninguna herramienta externa, excepto la extraordinaria maquinaria de su propio pensamiento. Roger Penrose, que colaboró con él en los trabajos sobre singularidades y que es uno de los matemáticos y físicos más brillantes de la segunda mitad del siglo XX, lo describió una vez con una frase que todavía se cita cuando se habla de Hawking entre físicos. Stephen habitaba las geometrías, no las construía en papel para visualizarlas y entenderlas desde afuera. Las habitaba desde adentro. Las recorría mentalmente con una libertad y una precisión que para Penrose, que es también un pensador visual extraordinario, resultaba asombrosa incluso desde la perspectiva de alguien que también tiene capacidades fuera de lo común. Lo que la enfermedad le había quitado, esa capacidad de usar el cuerpo como herramienta de pensamiento externo, había sido reemplazado de alguna manera por algo diferente. Una capacidad de visualización y de operación mental que se había desarrollado hasta un punto que quizás no habría llegado si el cuerpo hubiera seguido funcionando con normalidad. No porque el sufrimiento sea bueno o necesario, sino porque a veces, cuando un camino se cierra, la mente encuentra otro. En 1974, mientras su cuerpo seguía cediendo con su paso metódico y la silla de ruedas ya era parte permanente e inamovible de su vida, Stephen Hawking publicó un artículo científico que produjo en la comunidad de física teórica un efecto que podría describirse como un terremoto en cámara lenta. Primero el impacto, luego las réplicas que fueron llegando durante años desde diferentes ángulos y luego el reconocimiento, gradual pero finalmente unánime, de que algo fundamental había cambiado en la manera en que entendemos el universo. El artículo decía que los agujeros negros no son completamente negros. Para entender por qué eso es tan extraordinario, necesitas entender qué era un agujero negro para la física antes de ese artículo.
Los agujeros negros son objetos que se forman cuando una estrella muy masiva llega al final de su vida y colapsa bajo su propio peso gravitacional hasta un punto de densidad tan extrema que la gravedad resultante es suficiente para atrapar la luz. Si la luz no puede escapar, nada puede escapar, porque nada viaja más rápido que la luz. El agujero negro tiene lo que se llama un horizonte de sucesos, una esfera imaginaria alrededor de él más allá, de la cual la gravedad es tan fuerte que escapar es imposible. Cualquier cosa que cruce ese horizonte, ya sea materia, ya sea luz, ya sea cualquier forma de energía o información, está atrapada para siempre. La física clásica, basada en las ecuaciones de Einstein, describía los agujeros negros como perfectamente silenciosos. Nada entra, pero literalmente nada sale. Son eternos, inmutables, perfectamente negros en el sentido más absoluto. Ni un fotón, ni una partícula subatómica, ni ninguna forma de señal puede escapar de ellos para informar al universo exterior de su existencia. La única manera de detectarlos es a través de su efecto gravitacional sobre lo que los rodea. Hawking tomó esa imagen y la confrontó con algo que la física clásica ignora completamente: la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la teoría que describe el comportamiento de las partículas subatómicas y de la energía a escalas muy pequeñas. Es una teoría profundamente contraintuitiva, llena de fenómenos que desafían toda la experiencia cotidiana. Partículas que existen en múltiples estados simultáneamente hasta que se miden. Energía que solo puede tomar valores discretos y no continuos. Incertidumbre fundamental en la posición y el momento de las partículas, que no es una limitación de nuestros instrumentos, sino una propiedad de la realidad misma. Uno de los fenómenos de la mecánica cuántica relevantes para lo que hizo Hawking es la creación de pares de partículas virtuales. En el vacío cuántico, que es el estado de menor energía del campo cuántico, pero que no es un vacío en el sentido clásico, sino un estado de fluctuaciones constantes, pares de partículas y antipartículas se crean espontáneamente y se aniquilan mutuamente en tiempos extraordinariamente cortos. Es un proceso que parece violar la conservación de energía, pero que la incertidumbre cuántica permite durante el brevísimo tiempo que dura. Normalmente estas partículas virtuales no tienen ningún efecto observable porque se crean y se destruyen demasiado rápido para interactuar con nada. Pero Hawking se preguntó qué ocurre cuando ese proceso tiene lugar en el borde exacto de un agujero negro. Y lo que demostró matemáticamente es esto: cuando un par de partículas virtuales se crea justo en el horizonte de sucesos, puede ocurrir que una de las partículas caiga dentro del agujero negro mientras la otra escapa hacia el espacio exterior. Las dos partículas no pueden aniquilarse mutuamente porque están físicamente separadas por el horizonte de sucesos. La partícula que escapa se convierte en una partícula real que el observador exterior puede detectar. Para ese observador, parece como si el agujero negro estuviera emitiendo partículas, emitiendo calor, emitiendo radiación. Ese fenómeno se llama hoy radiación Hawking, y tiene una consecuencia que la física clásica no podría haber predicho, y que convierte la imagen entera de los agujeros negros en algo completamente diferente. Si un agujero negro emite energía de manera continua, entonces pierde masa de manera continua, porque energía y masa son equivalentes según la relatividad de Einstein. Si pierde masa continuamente, eventualmente se agota. En escalas de tiempo que son inconmensurablemente largas en comparación con la edad actual del universo, un agujero negro se evaporaría completamente y desaparecería. Los agujeros negros no son eternos. Los agujeros negros mueren. La comunidad física recibió este resultado exactamente como recibe cualquier resultado verdaderamente nuevo y verdaderamente importante: con resistencia. Los físicos más establecidos, incluyendo a varios que eran personalmente amigos de Hawking, dijeron directamente que no lo creían, que las matemáticas debían tener algún error que no se veía a primera vista, que la conclusión era demasiado radical para ser correcta. Con los años, sin embargo, el resultado fue verificado matemáticamente desde ángulos completamente independientes por físicos que comenzaron por dudar de él y llegaron a la misma conclusión. Hoy la radiación Hawking es aceptada por prácticamente la totalidad de la comunidad física mundial como un resultado teórico correcto. No ha sido observada directamente, porque requeriría agujeros negros de una masa mucho menor que cualquiera que haya sido encontrado hasta ahora,
y los agujeros negros que conocemos emiten una radiación Hawking tan débil que es imposible de detectar con ningún instrumento actual. Pero su solidez matemática es comparable a la de los resultados más verificados de la física moderna. Es el descubrimiento teórico más importante en física del último siglo. Con muy pocas excepciones, ese es el consenso. Y fue hecho por un hombre que para entonces no podía escribir su propio nombre. Pero hay algo en la historia de ese descubrimiento que merece contarse con más detalle, porque dice mucho sobre cómo funciona la ciencia real cuando se la compara con la imagen que la cultura popular tiene de ella. La imagen popular de la ciencia es la de un proceso ordenado, acumulativo, en el que cada descubrimiento se asienta con calma sobre el anterior y en el que la comunidad científica recibe cada nuevo resultado con la objetividad desapasionada de un árbitro que solo busca la verdad. La realidad es muy diferente y mucho más humana. Cuando Hawking presentó el resultado que llevaría el nombre de radiación Hawking por primera vez, no fue en un artículo publicado, sino en una conferencia. Eligió presentarlo en una reunión de físicos en Oxford a principios de 1974. La sala estaba llena de algunos de los físicos más importantes del Reino Unido y de varios visitantes internacionales. Hawking presentó el argumento con la claridad que siempre caracterizó su comunicación, construyendo el razonamiento paso a paso desde los principios que todos en la sala compartían hasta la conclusión que nadie esperaba. El presidente de la conferencia, John Taylor, un físico respetado de King's College Londres, interrumpió antes de que Hawking terminara y declaró que el resultado era una completa tontería. Usó esas palabras, o algo muy parecido. La sala reaccionó con esa incomodidad específica que se produce cuando alguien en una posición de autoridad descarta públicamente algo que otros en la sala ya sospechaban que podría ser importante. Hawking terminó de presentar el argumento, se fue de la conferencia y empezó a escribir el artículo. El artículo apareció en la revista Nature en marzo de 1974. Se llamaba Explosiones de agujeros negros. Y la comunidad física que lo recibió fue la misma comunidad física que había escuchado la presentación en Oxford y que en muchos casos había preferido no comprometerse públicamente con una posición hasta leerlo con calma. Lo leyeron con calma, y lo que encontraron fue que las matemáticas eran sólidas, que el argumento no tenía el error que varios habían esperado encontrar, que la conclusión, por más radical que fuera, se seguía de los principios con una rigurosidad que era difícil de cuestionar sin cuestionar los propios principios. Jacob Bekenstein, un físico israelí que había trabajado poco antes en la termodinámica de los agujeros negros y que había llegado a resultados que apuntaban en una dirección similar, aunque sin el salto completo que Hawking había dado, leyó el artículo y reconoció inmediatamente su importancia. Kip Thorne, uno de los físicos de relatividad más influyentes del mundo, leyó el artículo y aunque tardó más en convencerse completamente, finalmente llegó a la conclusión de que Hawking tenía razón. Uno a uno, los físicos que habían dudado fueron llegando a la misma conclusión, con distintas velocidades y con distintos niveles de resistencia en el camino, pero llegando. Y mientras ese proceso de reconocimiento gradual ocurría en la comunidad física, en la vida privada de Stephen, el tiempo siguió avanzando con su velocidad característica de doble filo, demasiado rápido para algunas cosas y con una lentitud insoportable para otras. El año siguiente al artículo sobre la radiación Hawking, Hawking fue elegido miembro de la Royal Society, la institución científica más antigua y más prestigiosa del mundo anglosajón. A los 32 años, era uno de los miembros más jóvenes en ser admitido. No fue una cortesía ni un reconocimiento por superar circunstancias adversas. Fue el reconocimiento de que sus contribuciones científicas ya eran suficientes para justificarlo, independientemente de todo lo demás. En Cambridge, su reputación y su leyenda crecían juntas, pero a ritmos que empezaban a divergir. Su reputación científica era la de alguien que hacía física al más alto nivel del mundo. Su leyenda era algo diferente y más complicado. La de un hombre que hacía eso desde una silla de ruedas, con el cuerpo paralizado y la voz que empezaba a deteriorarse, y que no parecía ver en esas circunstancias una razón para reducir ni la calidad ni la ambición de su trabajo. Para los físicos que trabajaban con él, esas dos cosas eran inseparables,
no porque la enfermedad fuera lo que hacía válido el trabajo científico, sino porque la ecuación entre las circunstancias y los logros decía algo profundo sobre la clase de mente que era capaz de producir esos logros. En 1985 ocurrió la crisis que en retrospectiva divide la historia de su vida en un antes y un después nítido. Stephen estaba en Ginebra visitando el CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, donde los científicos más brillantes del mundo trabajan con los aceleradores de partículas más grandes jamás construidos. Era un viaje de trabajo, de esos que eran parte de su vida ordinaria, aunque requerir coordinar un nivel de logística y cuidado que la mayoría de las personas no necesitaría para cruzar la ciudad. Durante ese viaje contrajo una neumonía. Para una persona sana, una neumonía es seria pero tratable. Para alguien con ELA avanzada, cuya musculatura respiratoria está ya debilitada, una neumonía es potencialmente catastrófica. Los pulmones se llenan de líquido. El cuerpo necesita una fuerza muscular para combatir lo que la ELA ha robado. La situación de Stephen se deterioró rápidamente hasta el punto en que los médicos del Hospital de Ginebra tomaron la decisión de ponerlo en soporte vital, y con esa delicadeza clínica que envuelve las preguntas más brutales que un ser humano puede tener que responder. Llamaron a Jane para preguntarle si era el momento de desconectar las máquinas. Jane respondió que no. La misma firmeza que había usado cuando eligió quedarse 2 décadas antes. La misma negativa a aceptar el límite que otros definían. Lo trasladaron de urgencia a Cambridge en un estado crítico. Los médicos británicos realizaron una traqueotomía de emergencia. Es una operación quirúrgica que crea una apertura en la tráquea para mantener la vía respiratoria abierta y permitir la ventilación mecánica. La operación funcionó. Stephen sobrevivió. Pero la traqueotomía significa cortar y abrir una sección de la tráquea que es necesaria para la producción del habla. Stephen salió de esa operación sin voz. Después de la traqueotomía, Stephen Hawking no podía producir ningún sonido articulado. Ni una palabra, ni un susurro, ni ningún sonido con el que pudiera comunicarse con el mundo exterior. La mente que pensaba en geometrías de múltiples dimensiones, que había demostrado que el tiempo tuvo un inicio y que los agujeros negros mueren. Esa mente quedó encerrada detrás de un silencio que no era metafórico, sino completamente literal. Durante las semanas que siguieron a la operación, la comunicación de Stephen con el mundo exterior se redujo a un sistema que era al mismo tiempo ingenioso en su simplicidad y casi insoportable en su lentitud. Alguien sostenía una cartulina con el alfabeto escrito y señalaba letra por letra, mientras Stephen indicaba con el movimiento de sus cejas cuándo había llegado a la letra correcta. Deletrear una palabra de 6 letras podía tomar varios minutos. Construir una oración compleja era un proceso que exigía una paciencia de ambos lados que solo el amor o la absoluta necesidad pueden sostener durante horas. En ese momento, la vida de Stephen Hawking como comunicador, como maestro, como divulgador de las ideas que lo habitaban, parecía terminada. El instrumento que usa el pensamiento para salir de sí mismo y llegar a los demás había sido destruido. Lo que quedaba era suficiente para mantenerlo vivo, no para permitirle ser lo que quería ser. Pero entonces llegó algo que en retrospectiva parece casi diseñado para ese momento específico, aunque llegó por la razón más sencilla y más humana posible: la solidaridad entre personas que comparten el mismo sufrimiento. Un programador de California llamado Walt Wolters tenía una suegra con ELA. Había desarrollado para ella un programa de comunicación que permitía al usuario seleccionar palabras de un menú en pantalla usando cualquier movimiento físico que todavía controlara, por mínimo y por limitado que fuera ese movimiento. El programa se llamaba Equalizer. Wolters se enteró de la situación de Hawking, de ese físico brillante que había quedado en silencio después de la traqueotomía, y le envió el programa, sin pedir nada, sin ningún cálculo de por medio, solo porque tenía algo que podría servir. Stephen probó el programa. Lo conectaron a un sintetizador de voz, un dispositivo electrónico que convertía el texto en habla. La voz que resultaba era robótica, mecánica, con ese tono inconfundible de la síntesis de voz de los años 80 y un acento que sonaba vagamente americano. A Stephen no le gustaba del todo, pero era la única voz que tenía, y la adoptó.
Lo que ocurrió después tiene algo de paradójico en el mejor sentido de esa palabra. La voz que la traqueotomía le había quitado era una voz que conocían sus colegas, su familia, sus amigos cercanos. Era una voz que cada año era más difícil de entender para los extraños a medida que la enfermedad avanzaba. La nueva voz, la voz del sintetizador, era perfectamente inteligible para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Era una voz que podía transmitirse por televisión, por radio, por las conferencias internacionales que a partir de entonces Stephen comenzaría a dar con una frecuencia y con una presencia pública que no habría sido posible de la misma manera con la voz original. La razón profunda de ese éxito era que Hawking tenía el don extraordinariamente raro de hacer que las preguntas más abstractas y más difíciles del universo se sintieran personales, urgentes, propias del lector que las estaba leyendo en ese momento. Cuando preguntaba si el tiempo tuvo un principio, no lo formulaba como un físico enunciando un problema técnico para otros físicos. Lo preguntaba como un ser humano que miraba hacia el pasado de todo lo que existe y necesitaba saber qué había allí, en el fondo, antes de todo. Y esa pregunta resonaba en el lector no como algo ajeno, sino como algo que él mismo había sentido alguna vez, quizás sin poder formularla con esa claridad. El libro convirtió a Hawking en una celebridad de un tipo que los científicos casi nunca experimentan. No la fama académica que se mide en citas y en premios y en el respeto de los colegas. La fama cultural, la que aparece en portadas de revistas de moda, en programas de televisión de máxima audiencia, en referencias de cultura popular que llegan a personas que nunca se han sentado a leer un libro de física. Los Simpson lo incluyeron como personaje en un episodio donde el propio Hawking puso su voz. Star Trek lo incluyó en otro. Pink Floyd le pidió que dijera algo para usar en una de sus canciones, y él lo hizo. Los comediantes lo imitaban, con esa voz del sintetizador convertida en un icono sonoro reconocible al instante. Y Hawking disfrutaba de todo eso con un sentido del humor que era completamente inesperado en alguien que se comunicaba a través de un sintetizador de voz y que a veces tardaba varios minutos en construir una frase. El humor de Stephen Hawking era seco, perfectamente cronometrado, con esa capacidad de hacer la pausa exacta antes del remate, que es el sello de los cómicos más habilidosos. Una vez, en una entrevista televisiva, le preguntaron directamente qué pensaba de su propia celebridad. La pregunta era lo suficientemente descuidada en su formulación para merecer una respuesta que la desafiara. Hawking esperó el tiempo necesario para que la pausa tuviera efecto y luego la voz del sintetizador respondió: «No me quejo. La fama tiene sus ventajas». Otra pausa, perfectamente calculada. Aunque la silla de ruedas sigue siendo un inconveniente. Pero detrás de la celebridad, detrás del ícono cultural, detrás del físico que había cambiado la manera en que entendemos el tiempo y los agujeros negros. Y esa complejidad merece ser contada con la honestidad que la complejidad real exige, sin el romanticismo fácil de la historia de superación que termina bien en todos los sentidos, y sin el morbo de los tabloides que quieren convertir el sufrimiento privado en entretenimiento público. Jane Hawking había pasado más de 20 años, siendo el eje sobre el que todo lo demás giraba. Cuidaba a Stephen, que cada año que pasaba necesitaba un nivel de asistencia más alto para las cosas más básicas de la existencia física. Criaba a 3 hijos en un hogar donde la dinámica no era la de ninguna familia convencional y donde las necesidades de todos competían constantemente por un espacio y una atención que nunca eran suficientes para cubrirlo todo. Mantenía la casa, gestionaba la logística extraordinariamente compleja de la vida de una persona con ELA avanzada, coordinaba a los cuidadores, respondía a las exigencias de la carrera académica de Stephen, que no se detenía porque el cuerpo se estuviera deteniendo. Y al mismo tiempo, con la energía que sobraba de todo eso, que no era mucha, intentaba mantener viva su propia carrera académica en lingüística, sus propias amistades, su propio sentido de quién era más allá de ser la esposa de Stephen Hawking. Era demasiado, no porque Jane fuera débil, que era exactamente lo contrario. Era demasiado porque no existe ningún ser humano que pueda sostener ese peso indefinidamente sin consecuencias, y pretender que sí podría es una forma de romanticismo que hace daño, porque establece expectativas que no son humanas. En ese contexto, en los años 80, un músico y organista llamado Jonathan Hellier Jones
entró en la vida de la familia Hawking. Venía como parte del círculo de apoyo que se había formado alrededor de Stephen, ese grupo de personas que ayudaban de diferentes maneras con los cuidados, la logística, la vida cotidiana. Jonathan era también cristiano devoto, como Jane, y eso creó una conexión adicional a través de la iglesia a la que la familia asistía. Con el tiempo, y con la naturalidad inevitable de dos personas que comparten mucho peso emocional y mucho tiempo juntos, Jonathan y Jane desarrollaron una relación sentimental que fue más allá de la amistad. Stephen lo supo, y lo que hizo a continuación dice más de quién era como persona que cualquiera de sus teorías. No reaccionó con la rabia que habría sido completamente comprensible y completamente humana, porque entendía lo que Jane había entregado, entendía el peso que había cargado. Entendía que el amor genuino, el amor real que no se agota y no se acaba, no puede coexistir indefinidamente con el sacrificio completo de la persona que lo ejerce, y no quería que Jane pagara ese precio para siempre por haberlo amado. La relación entre Stephen y Jane, sin embargo, siguió deteriorándose con esa tristeza específica de dos personas que se amaron de verdad y que se lastimaron de maneras que ninguno de los dos había querido, pero que tampoco ninguno de los dos pudo evitar completamente. En 1990, después de 25 años de matrimonio, se separaron. Jane escribió varios años después un libro sobre su vida con Stephen. Un libro que muchos esperaban que fuera o una hagiografía afectuosa o una venganza literaria, y que fue ninguna de las dos cosas. Fue un libro honesto, valiente, escrito por alguien que no tenía ningún interés en simplificar lo que había sido demasiado complejo para simplificarse, que reconocía el amor real que había existido y también el daño real que se había hecho, que miraba a esa experiencia sin romanticismo ni resentimiento, pero con una claridad que solo se alcanza cuando el tiempo ha permitido que el dolor se enfríe lo suficiente para poder mirarlo de frente. Stephen se casó en 1995 con Elaine Mason, una de las enfermeras que cuidaban de él. El matrimonio preocupó a sus hijos y a varios de sus amigos más cercanos, que vieron en la dinámica de esa relación cosas que les inquietaban. Hubo acusaciones de maltrato físico que llegaron a ser investigadas. Cuando la policía habló con Stephen directamente, él negó cualquier abuso. Lo que ocurrió realmente en ese matrimonio es algo que Stephen Hawking se llevó consigo, con una discreción que nunca cedió ante la presión externa. En 2006, se divorció de Elaine. En los años que siguieron al divorcio, encontró de nuevo la cercanía de la familia que había sido su primera familia, de Jane, que nunca había dejado de preocuparse por él, aunque la relación entre los dos hubiera tomado formas que nadie habría podido predecir cuando se conocieron en aquella fiesta de Año Nuevo de 1962, de sus hijos, de sus nietos, que llegaron con esa energía específica de los niños que transforma los espacios, y que es exactamente lo que un hombre que ha pasado décadas pensando en el futuro de la humanidad necesita tener cerca de vez en cuando. Y siguió trabajando. Siempre siguió trabajando. En 2007, a los 65 años, Stephen Hawking hizo algo que sus médicos miraron con una mezcla de admiración y preocupación, que es la respuesta natural cuando alguien decide hacer algo que técnicamente no debería hacer, y que sin embargo tiene todo el sentido del mundo si conoces a esa persona. Abordó un avión especialmente equipado para simular la ingravidez. El avión asciende en parábola, llega a su punto más alto, y luego cae en caída libre durante 20 o 30 segundos, durante los cuales los pasajeros experimentan la ausencia de gravedad, ese estado de flotación que los astronautas describen como la cosa más libre que han sentido nunca. Para un hombre que llevaba décadas inmovilizado, que no podía cambiar de posición sin la ayuda de otra persona, que dependía completamente de los demás para las cosas más elementales de la existencia física, esos 20 o 30 segundos en que el peso del cuerpo desaparece, en que la silla de ruedas ya no existe porque nada pesa nada, y el espacio es igual en todas las direcciones, debieron ser una experiencia que ninguna ecuación puede cuantificar. Las fotografías de ese día son de esas que te detienen cuando las ves y no puedes dejar de mirar. Stephen Hawking flotando en el interior del avión, con los brazos en una posición que ningún cuidador lo había podido colocar porque ningún cuidador puede suspender a alguien en el aire, con una sonrisa que su cara paralizada no podía completar del todo,
pero que sus ojos expresaban con una claridad tan absoluta que no necesitaba ningún músculo más para transmitirse. Cuando le preguntaron cómo se había sentido, la respuesta llegó con la sencillez de la verdad más directa. Fue maravilloso. Por primera vez en décadas, no me sentí discapacitado. Quería ir al espacio. Lo dijo sin ironía y sin modestia, con la misma directness que aplicaba a todo lo que decía. Richard Branson, el fundador de Virgin Galactic, le ofreció un lugar en uno de los primeros vuelos comerciales al espacio. Hawking aceptó con un entusiasmo que sus colegas encontraban completamente coherente con todo lo que sabían de él. La salud no lo permitió en los años que siguieron, pero el deseo era real, la intención era real, y esa negativa constante, sostenida durante décadas, a aceptar como definitivos los límites que la enfermedad había establecido, era tan real como cualquier otra cosa que definía a Stephen Hawking. Porque Stephen Hawking no fue solamente un gran físico, fue también un hombre que usó su posición y su visibilidad para hablar de cosas que le importaban con una intensidad que a veces incomodaba a quienes preferían que los científicos se quedaran dentro de los límites de su especialidad y no opinaran sobre el mundo más amplio. Y Stephen opinaba, con convicción, con datos, con la claridad de quien ha pensado largamente en las consecuencias de lo que dice antes de decirlo. Habló de la inteligencia artificial en un momento en que la discusión pública sobre ese tema era todavía marginal y en que la mayoría de los líderes políticos y económicos del mundo no tenían ningún marco conceptual para pensar en ella. Dijo que el desarrollo de una inteligencia artificial general, de una máquina capaz de aprender y mejorar a sí misma de manera autónoma, podría ser el evento más transformador en la historia de la humanidad, y añadió algo que muchos preferían no escuchar, que también podría ser el último si no se gestionaba con la seriedad y la precaución que una cosa de esa escala requiere. Que las herramientas creadas para resolver problemas tienen la costumbre de crear problemas nuevos que sus creadores no anticiparon. Que la inteligencia artificial en manos equivocadas, o incluso en manos bien intencionadas pero sin suficiente reflexión sobre las consecuencias, podría producir resultados que ninguno de nosotros querría. Esas palabras, pronunciadas hace más de una década, se leen hoy de una manera que hace que uno se detenga y piense en qué tan en serio las tomamos realmente. Habló del cambio climático no como de un fenómeno interesante que merece estudio académico, sino como de una emergencia existencial que exige acción en el tiempo presente, no en el futuro cómodo donde las consecuencias todavía no han llegado completamente. Apoyó el Acuerdo de París con la misma energía que ponía en sus teorías físicas. Criticó con una dureza que sorprendía a quienes lo veían solo como un hombre de laboratorio a los políticos que negaban la evidencia o que posponían la acción por razones que tenían más que ver con el ciclo electoral que con la realidad física del planeta. Recibió la medalla Albert Einstein, que se otorga a científicos cuyas contribuciones han honrado el legado de Einstein. Recibió el premio Wolf, uno de los más importantes de la física. Recibió el Premio Fundacional de Física, conocido informalmente como el Nobel Alternativo porque fue creado específicamente para reconocer contribuciones teóricas que el premio Nobel tradicional tiende a pasar por alto, y que dotó a Hawking con $3 millones, la mayor cantidad en metálico que había recibido hasta entonces. Pero nunca recibió el Premio Nobel de Física. Eso es algo sobre lo que la comunidad científica y los aficionados a la ciencia han debatido durante décadas, y vale la pena abordarlo con honestidad. El Premio Nobel de Física tiene una regla no escrita, pero consistentemente aplicada. Se otorga por descubrimientos que han sido verificados experimentalmente. Y la radiación Hawking, el descubrimiento más importante de Hawking, y el que más claramente merece el Nobel, según prácticamente cualquier criterio, no ha sido verificada experimentalmente todavía. No porque los físicos duden de que sea correcta, sino porque los instrumentos actuales no son capaces de detectarla. La radiación que emitiría un agujero negro estelar típico es tan débil que queda completamente perdida en el ruido de fondo del universo. Stephen Hawking sabía esto, y tenía una relación con ese hecho que era completamente coherente con quien era. Lo mencionaba con humor cuando alguien lo preguntaba, como uno de esos ironías de la vida que no tienen solución práctica, y que por lo tanto es mejor tomarlas con ligereza. Necesitaría un agujero negro lo suficientemente pequeño como para que la radiación Hawking fuera detectable con los instrumentos que tenemos.
y un agujero negro así, si existe en algún lugar del universo, todavía no ha sido encontrado. El Nobel llegó para las ondas gravitacionales en 2017, otorgado entre otros a Kip Thorne, quien había sido uno de los grandes colaboradores y rivales intelectuales de Hawking durante décadas. Hawking murió en 2018. El Nobel no se otorga póstumamente. Si las ondas gravitacionales eventualmente permiten detectar la radiación Hawking, como algunos físicos creen que podría ocurrir con los detectores de nueva generación, ese reconocimiento formal ya no podrá llegar al hombre que hizo el descubrimiento. Pero ese es el tipo de ironía que la historia de la ciencia produce con frecuencia. Y el lugar de Hawking en esa historia no depende de ningún comité de Estocolmo para estar asegurado. Depende de lo que descubrió. Y lo que descubrió permanecerá mientras la física siga siendo física. El 14 de marzo de 2018, en la madrugada, en su casa de Cambridge, Stephen William Hawking murió mientras dormía. Tenía 76 años, 55 más de los que el médico le había dado en enero de 1963, en aquella habitación donde un joven de 21 años había escuchado las palabras más brutales que pueden dirigirse a alguien que acaba de empezar a vivir de verdad. Sus hijos, Robert, Lucy y Timothy, emitieron un comunicado esa mañana. Dijeron que su padre había sido un gran científico y un hombre extraordinario, cuyo trabajo y cuyo legado perdurarían por mucho tiempo. Y añadieron algo que él mismo había dicho en más de una ocasión, algo que decía todo lo que necesitaba decirse sobre lo que había sido importante para él al final, que el universo no tendría sentido sin las personas que lo aman. Fue enterrado en la abadía de Westminster, en Londres, en el mismo suelo donde descansan Isaac Newton, el hombre que en el siglo XVII descubrió las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas y que inventó el cálculo diferencial, y Charles Darwin, el hombre que en el siglo XIX descubrió el mecanismo que explica la diversidad de la vida en la Tierra. Los tres hombres que más profundamente habían transformado la manera en que los seres humanos entienden el mundo que habitan. Stephen Hawking descansaba ahora entre ellos no como invitado, no como homenaje a su valor personal frente a la adversidad, sino como par, como alguien que merecía ese lugar por la calidad y el impacto de lo que había descubierto.